¿Alguno? ¿Cómo le fue en el parcial en general? ¿Qué les pareció? ¿Complicado? ¿Fácil? Poco tiempo, profesor. Poco tiempo, sí. En eso sí estamos de acuerdo. El tema es que a la hora de entregar se nos hace un poco difícil porque como por ahí se nos corta internet y todo eso, a mí me fue para el lado mal, del lado mal porque, bueno, todas las fallitas habidas por haber se sumaron y exploté. Ajá, bien. ¿El resto? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Profe, en mi caso, creo que perdí media hora intentando entender, porque realmente no sabía ni por dónde empezar, no sé si a mí no me pasó, pero no, como que no comprendí el ejercicio y bueno, hice lo que pude y no aprobé, ya me dio la devolución, así que Ajá. me voy a poner pilatorio. Bueno, sí. A ver, si quieren que ahora nos tomemos 10 minutos para repasar los puntos más importantes del parcial o ya lo resolvieron, está todo clarísimo como es. Buenas noches, profesor. Yo también concuerdo con mi compañera respecto al tiempo, que fue en lo que yo pienso limitado, pero el resto todo bien. Ok. Bueno, entonces, ¿no quieren que lo repasemos? ¿Pasamos a otra cosa? Y podemos pasar a otra cosa, profesor, y después la otra semana repasar el parcial, porque para que nos pase un poco Bueno, el mal trago. para tanto, bueno. Bueno, a ver, a mí también me pareció que el examen no estaba difícil, sí que era un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados, pero el tiempo me parece a ver, sí, primero me pareció que era poco, pero después estaban todos los datos ahí, me parece que no. Sí, ustedes se confundieron, el que decidió mayorizar todo, tal vez sí perdió tiempo ahí, que no digo que esté mal que lo mayorice, pero muchos perdieron tiempo en eso. La realidad es que vi exámenes que están bien, otros que no aprobaron, pero que se nota que es un tema de tiempo y que dentro de todo están ubicados. Y hay otras cuestiones que yo no entiendo, digo, tal vez son alumnos que no estuvieron en clase, pero hay gente que agarró la mercadería y en vez de anticuar el saldo empezó a hacer movimiento por movimiento, que ni siquiera estaban claros los movimientos porque no tenían los mayores, lo intentó hacer así y habíamos dicho expresamente que no lo hagan así, que había que anticuar el saldo y de hecho las fechas del saldo de mercadería ya estaban en el examen, no había que calcular nada ni hacer nada raro. Lo mismo con el CMB, dijimos muchas veces que la fecha de origen del CMB es la fecha de la partida de la mercadería y hay quien me puso la, la fecha de la venta, siendo que expresamente les decía, y la fecha de la mercadería que se vendió, tal fecha. Igual pusieron la fecha de, de la venta. También, díganme si no, nos cansamos de decir en la parte de intereses en términos reales, en el cuadro de APNE, poner el monto del crédito en este caso eh, sin intereses, ¿no? Y a medida que el crédito, o el pasivo, en este caso un crédito, a medida que el crédito iba aumentando porque los intereses se devengaban, bueno, incluir eso en el cuadro de APNE en cada devengamiento y con signo contrario el interés, ¿sí? Porque están en columna contraria. Bueno, hay quienes me incorporaron en el cuadro de APNE el valor total financiado. Y si hay algo que nos detuvimos es en eso que iba al contado. Eso le repetí cómo era y todos estábamos de acuerdo que era así, digamos. Entonces después yo veo esos exámenes y no sé si tal vez no me entendieron bien o son alumnos que no asistieron a la clase. Eh, y después tomaban, cuando calculan los intereses en términos reales, agarran y ponían intereses devengados, el total de los intereses, porque era una operación a 90 días, ¿se acuerdan? Y estaban devengados 2 meses nomás.
Faltaba uno que iba al nuevo ejercicio que no me interesaba. Me ponen, intereses devengado el total. Cuando hablamos que no está devengado el total, está devengado lo que está devengado. Y de hecho, en el examen se les decía, los intereses devengados son tantos. Estaba expresamente. Entonces, si me están diciendo que se devengaron todos los intereses los 3 meses, como que no terminamos de entender, me parece, esa parte de intereses. Y hablamos también mucho, porque todo lo que se les tomó como complicaciones en el examen, eh, yo les dije, les dije expresamente y les decía, chicos, anótense esto. Les decía, los intereses se devengan porque transcurre el tiempo, hay un mes que no está devengado, no me interesa, pasar al ejercicio siguiente. Bueno, todos esos errores ustedes me cometieron. Y encima yo venía recontra copado corrigiendo los exámenes, que entiendo que, bueno, ustedes fueron recibiendo las notas, y tuve que parar de corregir porque agarro un examen que la verdad que estaba excelente el examen. Un placer ver el examen, muy lindo, todo. Le doy aprobado a la chica, eh, muy bien. Siguiente examen que voy a corregir era de un chico con una planilla preimpresa de APNE, ¿sí? Que eso todo bien, igual que la chica, la planilla preimpresa, en el mismo orden todo. O sea, los dos empezaban mayorizando. En la mayorización, los dos mayorizaban las mismas cuentas en el mismo orden. O sea, empezaban con ventas, seguían con intereses, seguían con capital, y el otro chico lo mismo, en el mismo orden. Después agarraban, hacían el cuadro de APNE, después agarraban, hacían el cuadro de RECPAM, todo muy igual, todo en el mismo orden, todos los mismos números, y la explicación teórica obviamente diferente, pero yendo a los mismos puntos, digamos, con otras palabras. Primero unidad de medida, después explicaban capital a mantener, con otras palabras, ¿no? Cuando miro quiénes son del mismo grupo de empresas de referencia. ¿Qué tengo que pensar yo ahí? A ver, Gemelos. gemelos, sí. Te copiaron, profe, ¿qué va a hacer? O que se copiaron, que seguro ustedes saben y no me van a decir que está bien. Pero entonces ahí dejé de corregir nomás. Así que los que no tienen su nota, porque yo me piché y dejé de corregir. Así que vamos a ver qué hacemos con esos alumnos. Si, no sé qué vamos a hacer. Tenemos que pensar. Profe, una pregunta. El que no llegó a, o sea, no llegó a tiempo para entregar el examen, ¿puede recuperar o no? Sí, hay una pregunta en el chat. ¿Cómo querés si no se aprueba este parcial? A ver, ustedes tienen el segundo parcial, ¿sí? Tienen el segundo parcial y después tienen un recuperatorio, con lo cual ustedes tienen que rendir el segundo, tienen que salir bien y recuperar el primero, ¿sí? El segundo examen es un poco más largo en el sentido que entran más temas. O sea, no sé si de tiempo no es más largo, se le va a hacer el mismo tiempo, pero entran más temas. Decimos que es más complicado porque entran la medición de todos los rubros, pero a los que salieron mal, no aflojen porque hay muchos que le va mal en el primero y para el segundo le va bien, digamos. Para mí no es más difícil o más fácil. Es sentarse, estudiar, hacer los prácticos y más que nada interpretar todo. ¿Sí? Así que no aflojen, vayan al segundo y seguramente les va a ir bien. ¿Sí? Aparte pueden también aplicar lo que conocen, que la idea es esa con empresa de referencia y que las cosas le queden más claras, ¿sí? Así que no aflojen, vayan al segundo, no pasa nada, un tropezón no es caída. Y bueno, eso, en el transcurso de los días los que no tienen su nota van a seguir recibiendo su nota. Profe, buenas noches, disculpe. Bueno. Yo quería hacer una sugerencia, capaz, en el tema del devengamiento de los intereses. Uno calculaba, yo por mi parte, o sea, lo hice después aparte, porque la profesora en el grupo de WhatsApp dijo que no calculemos nada, que usemos todos los datos que teníamos. Pero vi que muchos se quedaron con el tema de que los intereses iniciales no daban lo que en el parcial te dan. Sí, yo calculé aparte y no daban lo mismo.
Por No, ahí estaría bueno de que es como nosotros practiquemos en clase, que nos dan 1 millón de veces hicimos intereses reales, que eso también se aplique a la hora en el parcial, por más que ya nos den todos los datos. ok, yo no hice el parcial y no asumía que daba, ok, se lo transmito a la jefa de cátedra, ¿sí? Igualmente, es válido lo que decís, Elena, pero no era necesario calcular, porque ya se les daba, ¿sí? Pero está bien, lo tomo. Me parece muy raro que no dé. Yo, o sea, entiendo lo que usted dice, yo igual, ayer me dieron mi nota, yo aprobé el parcial, pero yo aparte después vi que muchos compañeros ponían lo de los intereses que no le daban. Y era, no le daban porque estaban usando los otros números que no nos daban en el parcial. O sea, había que usar los datos del parcial nomás. Claro, me parece muy raro que no den los intereses, chicos. Bueno, nada, después, a ver, denme un segundo. Un segundo. Quiero chequear rápido. Teníamos 8.000 unidades a 190 cada una. Son 1.000 por 190. A una tasa de interés del 5%. 76 el primer devengamiento. ¿Y qué le decían? Noviembre me da 76 igual que el examen. Y diciembre... ¿Alguien más? ¿Alguien le dio? Tengo 800. A mí me da, chicos. A mí me dan los intereses. A lo que voy es el total, profe, o sea, porque te dice la consigna de intereses que faltan de vengar, uno le suma los otros dos que faltan y no cuadra cuando uno hace elevado a la 3 la tasa. A ver. A ver. Déjame chequear eso. También me da, ¿eh? También me da. Ustedes tienen un valor de contado que es 8.000 unidades a 190 por unidad. Eso les da 1.520.000. Eso por 1,05, que es la tasa elevada a la 3, le da 1.759.000. No sé si lo tienen ahí. Ahí está, Jessio Porto hizo. Fíjense, tomen el valor de contado que les da el examen. Seguramente ustedes se confundieron con el saldo que está en la situación patrimonial. Y ese saldo ya tiene intereses devengados adentro porque se devengaron. Pero el examen les dice cuál es el valor de contado y les dice cuál es el precio. ¿Sí? En el punto 2. A ver. Sí, en el punto 2. Entonces, tomen ese valor de contado y calculen los intereses y le va a dar, porque a mí me está dando. Y a Jessy también le dio. ¿Sí? Si no, después, si nos queda un ratito, si quieren, vemos el examen. Bueno. Pasamos, entiendo que ustedes están repasando todo lo que son bienes de uso, ¿sí? Así que tenemos esta semana para dar medición inicial y periódica de bienes de uso. Justamente el segundo parcial es medición inicial y periódica de todos los rubros, ¿sí? De todos los rubros. Vamos a entrar a hablar entonces de la variable de los modelos contables, criterios de medición. Básicamente para el primer parcial estuvimos hablando de unidad de medida, ¿sí? Ajustando por inflación y demás, y aplicábamos algún que otro criterio de medición específico cuando hablábamos de bienes de cambio y que medíamos a valores corrientes, ¿se acuerdan? El costo de reposición. Bueno, eso vamos a dar también cuando demos bienes de cambio. Entonces, si tienen su guía práctica, vamos a... Hola Claudia, ¿cómo estás?
Bueno, si tienen su guía de práctica, vamos a la guía del módulo 5, que es bienes de uso, y vamos a trabajar con la actividad 5.1, con el punto 1 de adquisición de terrenos, y dentro del punto 2 vamos a ir al 2.2. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Claudia, sí, estoy mandando les corrijo en el aula virtual y ahí directamente les llega a ustedes la nota por mail. Sí, igualmente después se va a pasar un listado de todo, de la condición de cada uno. De nada. Bueno, entonces le comparto pantalla. Bueno, vamos entonces al módulo de bienes de uso. ¿Están viendo, no? Sí, profe, se ve. Bueno, vamos a hablar ahora de medición inicial de bienes de uso. La medición inicial es justamente el valor con el cual nosotros, a ver, para hablarles muy criollo, es el valor en el cual nosotros incorporamos en el asiento, en el primer asiento en donde damos de alta el bien, ¿sí? Todo lo que ustedes daban en básica, cuando ustedes trabajaban en básica, que registraban las cosas, estaban haciendo medición inicial, porque calculaban un valor y en base a ese valor registraban los asientos correspondientes, ¿sí? Entonces, hay dos momentos de medición. Tenemos la medición inicial, ¿sí? Que es la medición cuando incorporamos un elemento al patrimonio, sea una deuda, sea un activo, lo que sea, y tenemos medición periódica, que son mediciones que se hacen en momentos posteriores a la medición inicial. La medición al cierre es una medición periódica, pero no es la única medición. Cualquier medición que yo haga después de la medición inicial es medición periódica, ¿sí? Y hay criterios de medición periódica y criterios de medición inicial. Cada uno de estos criterios me lo dice el modelo contable que yo estoy aplicando. Entonces, lo que ya venimos hablando es que el modelo contable vigente es un híbrido, que cuando hablamos de criterios de medición, me dice, para saber el criterio de medición tenés que considerar el destino más probable de activos y, en el caso de pasivos, su posibilidad de cancelación anticipada. Hay muchos más criterios de medición de activos que de pasivos, ¿sí? Bien, entonces, acá vamos a hacer la medición inicial y me parece que ya mañana van a empezar a dar medición periódica con el profesor y el jueves nosotros vamos a seguir con medición periódica porque si seguimos el calendario de esa semana que viene tenemos que hablar de bienes de cambio. Un rubro bastante, no difícil, pero importante, ¿sí? Bueno, medición inicial entonces es el caso travesía. ¿Qué tenemos que hacer? En base a los datos proporcionados por la empresa Travesía Sociedad Anónima, proceda en cada caso a determinar el costo de incorporación de los elementos adquiridos, reconociendo contablemente dicha incorporación. Entonces, acá hay una pregunta de examen que siempre se les hace, y es, ¿cuál es el criterio de medición inicial, si quisieran, de los activos? ¿Cuál es el criterio de medición? El costo, profe. El costo, exactamente. Y cuando hablamos de costo, ¿de qué estamos hablando? El valor de contado más los gastos necesarios. Sí, les diría que primero definan costo, que es el sacrificio económico, ¿sí? Esa definición. Y eso específicamente es el valor de contado, ¿sí? Valor de contado. Tenemos que saber eso y tener claro para hacer este ejercicio, ¿sí? ¿Valor de contado solo? Valor de contado más los gastos necesarios, profe, Bueno, gastos necesarios ¿para qué? para poder utilizar el activo. Para poder utilizar el bien de uso o para poder vender el bien de cambio, ¿sí? ¿Cómo trato los descuentos y las bonificaciones? También es pregunta de exámenes. O sea, supóngase que yo tengo un bien que me sale 1.000 pesos y me van a hacer un descuento de 100 pesos. Te resta. ¿Cómo registro el descuento? ¿Con qué cuenta? No se registra, profe. No se registra. ¿Seguro?
¿Y la cuenta de descuento obtenido qué entonces? Esa cuenta no se debe utilizar porque es un error contable. Ah, bien, bien, Juan Manuel. No existe la cuenta descuentos obtenidos, ni otorgados, ni nada de eso. ¿Sí? No existe esa cuenta. ¿Está? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la incorporación de un bien de uso o bien de cambio, es a su valor de contado, neteando descuentos que nos brindan, ¿sí? Por pronto pago, por ejemplo. No se O escuchó lo que dijo, profesor. lo que les digo es, cuando ustedes van a incorporar, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? No sé si se está entrecortando. Cuando ustedes van a dar de alta un bien, ok, cuando ustedes van a dar de alta un bien de cambio o un bien de uso, tienen que tomar el valor de contado, ¿sí? Más todos los gastos necesarios para que ese bien esté en condiciones de ser usado o vendido, gastos al contado, ¿sí? Menos descuentos, por ejemplo, por pronto pago, o neto de bonificaciones por cantidad, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso. Tampoco existe la cuenta de bonificaciones obtenidas. Todo eso no se escuchó, profesor. Ok, solo vos Yo no. escucho, profe. Se escucha re bien, profe, no sé, capaz no tiene conexión. Se escucha bien, profe. Disculpen mal la mía entonces. Bueno, entonces, ¿sí? Estamos de acuerdo que ese es el valor de incorporación. ¿Qué pasa si yo no conozco el valor de contado? ¿Qué hago? ¿Registro el financiado? Se descuentan los intereses. Si yo no conozco el valor de contado, tengo que estimar el valor de contado, ¿sí? Pero tengo que incorporarle el valor de contado. Si no lo conozco, lo estimo. Y por eso decimos, ya que estamos, es una de las causas en donde decimos que la contabilidad busca la aproximación a la realidad y no la realidad, porque está sujeto a un montón de estimaciones. Por ejemplo, el valor de contado cuando no sabemos, ¿sí? Entonces, para estimar el valor de contado, tengo que saber una tasa de interés, la tasa de interés de mercado. Se dice la tasa que me cobre el banco para operaciones financieras en el banco que yo normalmente opere, por ejemplo, o la tasa que normalmente me cobra el proveedor, supongamos, ¿sí? La tasa de mercado es muy general. En ningún lado le van a decir, y esta es la tasa de mercado. Hay miles de tasas y ustedes tendrán que ver cuál, digamos. Pero es una tasa que van a usar para estimar el valor de contado, ¿sí? Bien. Entonces, sabiendo todo eso, vamos a, eh, vamos a resolver. Bien, dice, el 1 de enero del 2017, a raíz de la decisión de la empresa de adquirir en la localidad de Oberá un terreno destinado a construir una nueva planta, bueno, nada, vamos a adquirir un terreno en Oberá, ¿no? Se abona con cheque Banco Galicia a la inmobiliaria en la mejor ubicación en concepto de gastos de investigación del mercado inmobiliario la suma de 20.000 pesos. En base al análisis inmobiliario que se realizó, ¿no? Se decide comprar ese terreno. Entonces, se decidió comprar un terreno y se pagó una inmobiliaria 20.000 pesos para que haga un análisis a ver de dónde podemos comprar. ¿Sí? Bien. Ese gasto de 20.000 pesos, ¿qué gasto o erogación, digamos? ¿Cómo lo reconocemos contablemente? ¿Qué harían ustedes? ¿Como un gasto, profe? Bien, va a ser un gasto del periodo, ¿sí? Al menos por ahora, porque si bien podríamos, esto en la práctica esto es muy discutible, ¿no? Pero según lo que estamos diciendo, podríamos decir que es un gasto necesario para poder tener el inmueble en este caso. La realidad es que todavía ni siquiera tenemos el inmueble, no sabemos si nos va a gustar, si vamos a comprar o no, ¿sí? Entonces, por ahora, vamos a registrar los 20.000 como gastos del periodo, ¿sí? Después, ¿qué dice? El 4 de febrero se cierra la operación inmobiliaria adquiriéndose el terreno con un precario edificio que no cumple con los fines de la empresa y por lo tanto será demolido, ¿sí? O sea, adquirimos un terreno,
en base a todo este análisis que hizo la inmobiliaria, y ese terreno tiene imagínense una casita que no nos sirve, ¿sí? La operación se cierra en 1 millón de contado abonado con cheque del Banco Galicia. Los gastos de escrituración e impuestos a los sellos correspondientes a la operación ascienden a 1.500 y 10.000 respectivamente, que también se abonan con cheque del Banco Galicia. Entonces, ahora sí que tenemos el inmueble, ¿cómo trataríamos contablemente, por ejemplo, a todos estos gastos de escrituración, de impuesto a los sellos, escrituración e impuesto a los sellos, ¿sí? de la operación? Imagínense un poco. ¿Se incorpora al bien, profe, o no? Lo incorporamos al bien, ¿sí? Porque asumimos que son necesarios para poder adquirir el bien. Si yo no pago el impuesto a los sellos que corresponda y la escrituración, ¿sí? Yo no puedo continuar la operatoria. Entonces, dentro del costo de incorporación están estos gastos de escrituración e impuesto a los sellos, ¿sí? Se activan, o sea, van adentro del bien de uso del activo, el nombre que le pongan, ¿sí? Ahora sí, vamos a activar estos 20.000 pesos que habíamos mandado antes a un gasto del periodo, ¿sí? Sí, los vamos a dar de baja y los vamos a activar también, porque ya tenemos toda la operación cerrada, porque ya vamos a adquirir el inmueble y demás, ¿sí? Les vuelvo a decir, esto es súper discutible para mí, no sé si lo haría así, pero hay un gris. Asumimos que este monto es necesario, pero recién lo vamos a incorporar acá, porque acá ya cerramos la operación del inmueble y ya sabemos cuánto vale y cuál es y demás, ¿sí? Después, el 14 del 3, se procede a demoler el edificio que estaba, ¿se acuerdan? Lo que ocasiona un gasto total de 15.000 pesos. La misma empresa dedicada a la demolición se encarga de la venta de los materiales resultantes de la demolición, de los escombros, ¿no? Y por ello se descuenta de la suma a abonar 8.000 pesos. Entonces, ¿qué hacemos con estas erogaciones de acá? O sea, acá tenemos 15.000 pesos que vamos a pagar, pero la verdad que descuentan 8.000 pesos. ¿Qué hacemos con todo esto? También son gastos necesarios, profesor. Un gasto necesario. No ascendería a 7.000, profe, porque si se recupera 8.000 de los 15 quedan 7. Bueno, tengo dos opciones. A ver, 7.000. reconozco los 15.000 y los 8.000 reconozco en una cuenta de ganancia o directamente neto, como dice la compañera. Netear, profe. Vamos a netear, ¿sí? Vamos a netear. Esto suele pasar, cuando yo adquiero un inmueble que por algún motivo yo tengo que hacer una demolición o algo, lo que sea, ¿sí? Y producto es lo que me resulta de esa demolición, yo las voy a vender, ¿sí? En un mercado, lo que obtengo por esa venta lo descuento del costo del bien, ¿sí? Lo neteo, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a proceder a los registros contables de esto, ¿sí? Que más o menos ya los estuvimos hablando. Entonces tengo los gastos de investigación de mercado al banco, ¿sí? Esto es una cuenta de resultado y la cuenta del banco que disminuye. Después activamos el valor del inmueble por el millón, más los gastos de escrituración y sellos, más los gastos de investigación que ahora los vamos a activar. O esto lo pueden hacer en este asiento o en varios asientos. Acá lo estamos haciendo en uno. ¿Sí? Vamos a dar de baja estos gastos, ¿sí? Cosa de que si yo los mayorizo ya no existen más. Y va a salir del banco lo que estamos pagando justamente, que es el millón de pesos, más los gastos de escrituración y los gastos de sellos, ¿sí? Es lo que estamos diciendo. Después tenemos la demolición, que va a ir neta, ¿sí? Lo que estamos diciendo. Activamos el valor del inmueble 7.000 y pagamos el neto. Eso es lo que nos dice la consigna, ¿sí? Entonces acá tenemos un claro ejemplo de cómo estamos activando los gastos necesarios que me ha generado todo este movimiento. ¿Hay alguno que quedó con alguna duda de esto? ¿No? Bueno,
Vamos entonces a esta adquisición de maquinaria. Vamos a verla en la clase que viene, porque tiene un tema con los intereses que quiero ver cómo se lo vamos a enseñar. Vamos al punto 2.2, ¿sí? Del caso 2 de adquisición de maquinarias. Dice, el 30 del 4 compra una maquinaria cortadora de precisión. Precio de compra pagadero a 60 días, ¿sí? 26.000 pesos más IVA. O sea, acá ya empezamos a hablar del IVA. Sí, Profe, disculpe, no sé si solo a mí me pasó o que alguien más empezó a presentar pantalla y se superpuso todo. A mí, Sí, pasó eso. Yo no veo nada así. A ver, me sabotearon la clase. ¿Ahora? Ahora sí se ve lo de su escritorio, profe. ahora sí, Bueno, profesor. entonces, estábamos leyendo el planteo. Vamos a hacer, les dije, del punto 2, el punto 2.2, que dice que el 30 del 4 se compra una maquinaria cortadora de precisión, precio de compra pagadero a 60 días, 26.000 pesos más IVA. ¿Sí? Acá empezamos a hablar de IVA. Si la operación se pactara al contado, el precio de compra sería 20.500, no 26. No obstante, la empresa opta por la compra financiada abonando con un documento a 60 días. El sellado del documento es del 1% sobre su importe y es abonado al contado. Después me dice que la tasa de financiación de la compra no difiere con las tasas de mercado, con las tasas que se cobran usualmente el proveedor o lo que se está operando normalmente. Todo esto el 30 del 4. El 2 del 5 se abona el seguro anual por robo sobre esta máquina por 8.400 más IVA, que se paga con cheque. Y la máquina estuvo en condiciones de ser utilizada el 15 de mayo. ¿Sí? 15 de mayo. Y al vencimiento se paga el pagaré. Entonces, ¿qué harían ustedes en este caso? Tenemos una máquina, imagínense una factura que nos llega por 26.000 más IVA. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el valor de incorporación? Maquinarias 20.500. 20.500. 20.500, bueno. Después, No, crédito fiscal. ¿no? Interés al- Iba a crédito fiscal, profe. IVA crédito fiscal, bueno. Después, Intereses negativos a devengar. intereses negativos a devengar. Ok, eso me interesa. Entonces, acá tenemos una operación con intereses, pero ¿me da una tasa de interés o no? No, No me da una tasa de interés. Entonces yo digo que los intereses son implícitos. Existen los intereses, pero no están explicitados en una tasa. ¿Sí? Los intereses son implícitos. Entonces ya sabemos, por lo que estuvimos hablando, que tenemos que registrar esto por el valor de contado. En este caso, el valor de contado es 20.500. ¿Sí? 20.500. Es lo que nosotros vamos a registrar por acá. Tenemos la maquinaria por 20.500, ¿sí? Tenemos el IVA, los intereses negativos a devengar, que es la diferencia entre el valor financiado, ¿sí? Y el valor de contado, que ya sabemos, 5.500. ¿Ven? Valor total era 26.000 más IVA. El IVA, crédito fiscal que se va a calcular sobre el monto total más intereses, ¿sí? IVA se calcula sobre intereses también, ¿ok? Sobre todo. Y como contrapartida, tengo el documento a pagar, ¿sí? Después me dice que yo pago el sellado.
Me dice, el sellado del documento es del 1% sobre su importe y es abonado al contado. ¿Qué hacemos con el sellado? ¿Es un gasto o se activa el bien? ¿Se activa el bien? ¿Activamos? Bueno, vamos a activar acá. Entonces acá no vamos a usar la cuenta sellado, vamos a usar la cuenta maquinaria. Oye, el profe Alegre dijo que no, que es Que un no, gasto. depende. Depende. ¿Por qué sería un gasto? Hablaba de un documento a pagar, un pagaré. Bien. Acá es muy a criterio, me parece a mí. Si lo ponemos a pensar, es un gasto que yo necesito para cerrar la operación. Entonces podría pagar el sellado de todo el documento y activarlo al bien, ¿sí? El profesor Alegre les dice que no, porque él lo está vinculando más al medio de pago, a la operación financiada, ¿sí? Como les digo, este caso es muy a criterio de uno. Para mí se podría activar, pero es discutible, ¿sí? Sigamos lo que dice el profe, no lo activemos, pero para mí no está mal activarlo, ya depende del criterio profesional de cada uno, ¿sí? Eh, bien. Bueno, se abona el seguro anual por robo sobre esta máquina, 8.400 más IVA, así que acá lo mismo, ¿sí? En el caso del seguro, ¿por qué lo mandamos a resultado y no lo estamos activando? ¿Es necesario el seguro para que la máquina pueda ser usada? Es optativo, profe. Es optativo. En este caso de esta máquina, el seguro es optativo, no es un gasto necesario, ¿sí? Me parece que es un poco diferente al caso de acá arriba, donde yo no tengo la opción, si yo quiero pagar con el pagaré y la máquina todavía no la tengo, ¿sí? Que lo active. Pero como les digo, es discutible. En este caso del seguro, la realidad es que no es necesario el seguro que yo lo pague como para que la máquina opere. Simplemente que no va a estar cubierto. ¿Estamos? Entonces, el seguro, como dice el compañero, al ser optativo, no lo vamos a activar. Vamos a dejarlo como resultado del periodo. ¿Sí? Bien, después al vencimiento tengo que abonar el pagaré. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esto vencía, era 60 días, era, ¿no? 60 días. ¿Sí? O sea que vamos a redondear en meses, 30 del 4 tenemos todo mayo, ¿sí? Y todo junio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al 31 de mayo si quisiéramos? ¿Qué es esto que está acá? Los devengamientos. Devengar los intereses, ¿no es cierto? Que acá nosotros los registramos. Vamos a devengarlos. La realidad es que nosotros acá tenemos una tasa de interés implícita. ¿Cuál es la tasa? Si yo quisiera saber cuál es la tasa de interés, ¿cómo hago? ¿Cuál es la tasa de interés? Con regla de 3 siempre puede ser, profe. Puede ser, pero básicamente lo que tienen que hacer es el interés sobre el valor de contado. Y esta es la tasa de interés. 26,83. Pero esta no es una tasa mensual. Esto es una tasa a 60 días. Es una tasa por todo el periodo, ¿sí? Esto si quisiéramos saber la tasa. ¿Qué deberíamos hacer acá para devengar los intereses? Bueno, calcular mínimo, transformar esto que es una tasa bimestral, es una tasa de 60 días, pasarla a una tasa mensual o mejor aún a una tasa diaria para poder devengar la cantidad de días que yo tengo. Como el objetivo acá
no es que ustedes devenguen los intereses, sino simplemente saber que al 31 del 5 los vamos a devengar, diciendo que son 2 meses y acá pasó 1, vamos a hacerla fácil de tomar los intereses y dividirlos por 2. ¿Sí? La mitad vamos a asignar al 31 del 5 y la mitad vamos a asignar al 30 del 6. ¿Sí? No está bien hacerlo así, deberíamos, como les digo, calcular, utilizar esta tasa implícita, ¿sí? O al menos hacerlo por regla de 3, por la cantidad de días, no importa, ¿sí? El objetivo mío acá no es que devenguemos, pero sí sepamos que hay que devengar estos intereses, ¿sí? Y después, al finalizar todo el periodo, nosotros cancelamos el documento contra el banco, ¿sí? Entonces, acá también tenemos, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos un valor de contado que hay que calcularlo porque tiene intereses implícitos, ¿sí? Tiene intereses implícitos y después tenemos gastos que vamos a ver si activamos o no, ¿sí? Yo les dije, ok, el gasto del sellado activémoslo, el profesor dice no, bueno, ustedes hagan caso al profesor, para mí esto es discutible, los seguros definitivamente no, ¿sí? Los seguros definitivamente no, en este caso. ¿Qué otra cosa? Bueno, vamos al punto 3. Simplemente charlémoslo. Muebles de oficina. Dice, el 30 del 5 adquiere muebles de oficina por la suma de 25.200 más el 21% de IVA, abonando con cheque del Banco Galicia y obteniendo un descuento del 10%. Entonces, ahí, ¿cuál va a ser el valor de incorporación? $25.200 menos el descuento. 25.200 menos el descuento. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? ¿O alguien opina diferente? El descuento puede ser una ganancia, pero aparte, A ver, puede ser, o sea, a ver, alguien que opine igual o que me dé su punto de vista respecto a esto, puede ser una ganancia el 10%. O sea, podemos hacer, tenemos 25.200, ¿no? Y tenemos un descuento del 10%. Entonces, una opción sería calcular el 10% de esto. Y ahí, ¿cómo lo registro? Por la diferencia, profe. Por la diferencia. O sea, esto menos esto, así. Yo lo voy a pagar, ¿cómo lo voy a pagar? Obteniendo descuento. Lo voy a pagar con cheque. Si yo lo voy a pagar con cheque, una opción es, ¿qué era lo que íbamos a comprar? Muebles de oficina. Entonces yo puedo hacer muebles de oficina. La compañera dice que tiene que ser 25.200 a el banco. Al banco le voy a pagar menos el descuento, ¿no? Porque a mí me van a hacer un descuento. Y acá, descuentos obtenidos. Así. ¿Así sería? Yo creo que no, profe. No, Era que esa No, cuenta profe. no esto iba, no profe. se Ah, registraban. banco. Ok, entonces esta cuenta no va. Esto no va. ¿Cómo tenemos que registrar esto? Ya por el neto de descuentos y bonificaciones. 22, sí. Esto no va y lo que le vamos a pagar a los bancos es esto, justamente. Así sería el movimiento. Falta el IVA, profesor. Bueno, más IVA. Sí, más IVA, está bien. Vamos a poner acá IVA, crédito fiscal, el 21% de esto, y ahí a los bancos le vamos a pagar todo. Esto por todo, 27, ¿no? 27.442, está bien, así. Una pregunta, profe, ¿el descuento siempre es sobre el valor de contado?
Sí, en principio sí, salvo que te diga otra cosa. Ahora, ¿qué pasa en este mismo ejemplo si nos hacen un descuento que es de 2.520, todo bien, pero nosotros, esto por pagar al contado, y nosotros decidimos pagar a 60 días? Por ende, no nos van a hacer nada el descuento, nos van a cobrar esto. ¿Cómo registramos? Esto es pago contado. ¿Sí? Igual el pago financiado va a ser muebles de oficina por 22.680. Y esto va a ser, a ver, dame un segundito que no te seguí. Esto es pago financiado. ¿Cuál es el valor de incorporación del mueble? Ahí es 25.200, profe. Acá sería este. Ajá. Y acá, en vez de a banco, sería a acreedores, acreedores varios, así. ¿Y los intereses, profe? ¿O no va? Bueno, intereses negativos a devengar. ¿Por cuánto? Y ahí los intereses no serían los 2.520 y los muebles seguirían por 22.680. Bueno, la compañera dice que en realidad acá los intereses son estos. Hasta ahora el asiento no me cierra y que este número no está bien. Este número tiene que ser este. ¿Cómo sería entonces? Tiene que ser el valor de contado más los intereses. Acá el mueble de oficina es el valor de contado más los intereses, o sea, 25.200. Ese no es el valor de contado. Para mí va a 22.680, como dijo hoy. Que Bueno, siempre es precio de contado menos descuento y bonificaciones, por más que sea financiado. bueno. Entonces, acá el valor que le vamos a poner de incorporación es 22.680, ¿sí? Los intereses son 2.520 y el IVA va a ser el 21% sobre qué? Sobre el valor de contado más los intereses. Bueno, sobre el valor de contado más los intereses. Y acá tenemos entonces lo que vamos a terminar pagando, va a ser el valor de contado más los intereses más el IVA, ¿sí? Entonces, ese es un error muy común de ustedes, porque se les dice, bueno, el precio de lista es 22.500, precio de lista. 25.200, pero por pago del contado se les otorga un descuento del 10. Entonces agarran y me registran por el precio de lista, ¿sí? Y acuérdense que siempre es por el valor de contado, ¿sí? Si a mí me cobran un precio de lista y por pagar al contado me hacen un descuento, en realidad ese precio de lista tiene intereses implícitos, ¿sí? No me los están diciendo nomás. ¿No les pasa a ustedes cuando van a algún negocio X que le dicen, bueno, por pagar con tarjeta, sí, y pagarle contado te hacemos un descuento? Entonces, por pagar con tarjeta, en realidad, que les dicen sin interés, en realidad sí tiene intereses. ¿Sí o no? Esto es lo mismo. ¿Sí? Siempre por el valor de contado neto de descuento. Este ya entrada no es el valor de contado. ¿Sí? Neto de descuentos, netos de bonificaciones. Acá me están... Profe, Sí. una pregunta. En el pago financiado sigue habiendo intereses, ¿no? Sí. No, perdón, era bonificación. Sigue habiendo bonificación. Acá sí estamos trabajando Porque en un descuento. como que se me cortó no escuché bien la parte de pago financiado. Sí, estamos hablando de, más que bonificación, estamos hablando de un descuento. ¿Sí? Entonces,
En el primer ejemplo dijimos, bueno, vamos a pagarle contado y efectivamente nos hacen el descuento. Entonces, nada, yo pago o sea, neteado el descuento, ¿sí? Sería el 22.680, que sería este número más el IVA, ¿sí? Este número es el valor del precio de lista, si quisiera, menos el descuento, ¿sí? Porque lo pago al contado y sale este importe. Ahora, si haciéndome este descuento yo digo, no, yo no te voy a pagar el contado, la verdad, hoy no te puedo pagar. Vamos a hacerlo a 30, 60, el plazo que sea. Y me dicen, bueno, entonces te facturamos al precio de lista. Ustedes saben que el criterio de medición inicial es valor de contado. Y si a mí me dicen, el precio de lista es 1, pero por pagar al contado tenés un descuento, en realidad ese precio de lista está incluyendo intereses. Y es lo que yo no quiero, yo quiero el valor de contado. ¿Sí? Que lo estimaré que será ese precio de lista menos ese descuento. ¿Estamos todos de acuerdo? Que es lo que pusimos acá. Reconoceré esos intereses que otra vez son intereses implícitos y los tendré que devengar como cualquier interés, y el valor futuro a cobrar y el IVA. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces, no me registren los descuentos sumando el valor de incorporación, ¿sí? Ni las bonificaciones. Y desde el lado de las ventas tampoco. Si otorgamos descuentos, si hacemos bonificaciones, las ventas van netas de eso. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Profe, una pregunta. Sí. Los intereses, o sea, son el 10%, vendría a ser el porcentaje de interés que de los 60 días. No, este 10% es el descuento que estás calculando sobre un valor, sobre el precio de lista, sobre ese valor estás calculando el descuento. El interés, si vos querés sacar la tasa, ya les dije, es el interés sobre el valor de contado. La tasa de interés acá es 11, no es 10. Este 10 es el descuento que te están haciendo sobre el valor que ya tiene intereses implícitos adentro. Si queremos saber la tasa de interés implícita que me están cobrando, es el interés que yo calculé sobre el valor de contado. Siempre así es la tasa de interés. ¿Eso es el interés mensual o el interés total? Este es el interés por toda la operación. Depende por cuánto tiempo yo cerré la operación. Si yo digo, bueno, a 30 días, entonces este interés, esta tasa del 11% es la tasa mensual por los 30 días. Si yo digo estas operaciones por 6 meses, entonces esta tasa es de los 6 meses. ¿Sí? Y después yo con fórmulas de matemática financiera, no sé si ya están dando la materia, tendré que calcular o una tasa diaria o una tasa mensual para hacer los devengamientos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, lo que es medición inicial tiene este jueguito con los descuentos, con las bonificaciones y que es pregunta de examen. Ahora, otra pregunta de examen que al contador le encanta hacer y es, ¿cuál es el tratamiento del IVA en el valor de incorporación? ¿Cuál es el tratamiento del IVA? ¿Se incluye en el valor o no? No, profe. No, en todos los casos no. Depende de si lo podemos Depende registrar. del rol de la persona, digamos, profe. A ver, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, en el caso de los, como decía el profesor hoy, en el caso de los responsables inscriptos se pueden tomar como crédito ese IVA. Ah, ya les estuvo explicando. Bueno, eso que les explicó hoy, le encanta preguntar en todas las mesas. Entonces, fíjense, ya les explicó. Entonces, es como dice el compañero, el valor de incorporación es el valor de contado menos bonificaciones, menos descuentos, ¿sí? Menos impuestos que sean recuperables. ¿Algo así les dijo? Más o menos. No, él preguntó en realidad, profe, de ahí más o menos fuimos Ah, sacando, digamos.
Bueno, menos impuestos que sean recuperables por el sujeto, ¿sí? Bueno, más gastos necesarios, ¿no es cierto? Entonces, el IVA es un impuesto que puede llegar a ser recuperable por la persona. Si la persona es responsable inscripto, este sujeto o esta empresa es responsable inscripto, ¿sí? Se puede tomar ese IVA, lo puede recuperar. Entonces, si la persona puede recuperar porque es responsable inscripto, entonces el IVA va aparte, explícitamente se lo pone hacia aparte, y no se incluye en el valor del bien, ¿sí? Porque este sujeto va a pagar IVA débito fiscal por sus ventas, pero va a pagar el neto con su IVA crédito. Ustedes hicieron posición de IVA en contabilidad básica, ¿sí o no? Débito menos crédito. Ujú. Al cierre de los meses, ¿no hacían, cancelaban débito, cancelaban crédito y quedaba saldo a favor o saldo a pagar? ¿Nadie hacía eso en Cobas? Creo que en Coba no se da eso, profe. Realmente se Se da- daba. Bueno, capaz depende de la comisión, ¿no? Tal vez no llegaron, no sé. Pero bueno, el IVA, cuando el sujeto es responsable inscripto, tiene que pagar IVA débito por sus ventas y se puede tomar a cuenta el IVA crédito, o sea, va a pagar el débito menos el crédito que tenga, ¿sí? Si la persona es responsable inscripto, si la persona no es responsable inscripto, es exento, ¿sí? O es monotributista o lo que sea, el IVA no se lo puede tomar, ¿sí? No se lo puede tomar. Entonces, supongamos que nosotros somos una empresa que no somos responsables en IVA, o sea, a ver, somos monotributistas o somos exentos, lo que sea, yo no puedo recuperar el IVA. A mí me lo van a cobrar. A ver ustedes van a comprar, no sé, un celular. ¿Les cobran IVA o no les cobran IVA? Sí, nos cobran. Sí. Les cobran. Sí, les cobran. Ustedes pueden recuperar, le pueden ir a decir a la FIP, devolveme el IVA que yo pagué. No, No. Entonces, para ustedes, el valor de incorporación de su teléfono sería más IVA o sí, o neto de IVA. Más IVA. Más IVA. Más IVA, porque con el IVA lo pagan nomás, no pueden ir a hacer nada. Una empresa o un responsable inscripto sí puede tomarse eso para pagar menos IVA. Y por eso es que se registra esta cuentita acá. Si el sujeto, no, si ustedes llevaran su contabilidad, esto no lo registrarían. ¿Sí? Entonces, si no es recuperable para ustedes, sí forma parte del costo. Acuérdense ustedes, a ver, si me cobran IVA, ¿forma parte de mi costo? Sí, porque la verdad que yo con el IVA es un gasto que lo tengo que asumir, no lo puedo recuperar, no puedo chillar, no puedo hacer nada, lo pago, ¿sí? Entonces, el IVA forma parte del costo, depende el sujeto. Si se puede recuperar el impuesto, no forma parte del costo, y si no se puede recuperar porque no es un responsable inscripto, ahí sí forma parte del costo y estará acá adentro. ¿Estamos de acuerdo? Porque es pregunta de examen, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, le digo, en todos los exámenes se pregunta, ¿eh? Bueno, vamos entonces al último caso que tenía para mostrarles hoy, que es el corte francés. ¿Sí? Dice, la empresa, el corte francés, decide adquirir una máquina cortadora de metales de precisión. A tal efecto solicita cotización a un proveedor. Este le informa que el precio de la máquina puesta en el local del proveedor es de 45.000 pesos. Conocido el precio, el 30 del 6, la empresa anticipa al proveedor de la máquina 30% más IVA, ¿sí? De este precio que nos dijeron. El 10 de julio recibe la máquina, abona en ese momento fletes, más 3.000 más IVA. El mismo día el proveedor factura la máquina por el precio convenido más IVA y por el saldo la empresa compradora firma un pagaré, ¿sí? Que vence el 10 del 8. El precio de contado de la cortadora a la fecha de cotización del proveedor era 43.500, no era 45, ¿sí? Después dice, el 15 del 7,
relacionados con la incorporación de la cortadora se realizaron las siguientes erogaciones: control de buen funcionamiento, curso de capacitación, costo de desperdicio por pruebas y publicidad. Así que tenemos que determinar el valor de incorporación de esto. Entonces, nos dicen que la operación, la máquina nos quieren cobrar 45.000 pesos, pero sabemos que el valor de contado es 43.500. Así, analizando, charlándolo, ¿cuál va a ser el valor de incorporación en principio? ¿45 o 43? 43.500. 43.500 porque ese es el valor de contado. ¿Sí? Bien. Dice que se abonan fletes de esta máquina 3.000 más IVA. ¿Qué hacemos con los fletes? Pasa a ser... Se le incorpora. ¿Se incorporan al bien, profe? Se incorporan por ser un gasto necesario. Bueno. Después tenemos todas estas erogaciones. ¿Qué hacemos? Control de buen funcionamiento. ¿Activamos o mandamos a gasto del periodo? Activamos. ¿Sí? Publicidad, ¿no? Y bueno, Publicidad. el profe hoy también dijo que el curso de capacitación no entraba. Curso de capacitación al personal para el uso de la máquina, ahí otro ni, digamos. Depende, porque si la máquina, si el personal no la sabe usar, difícilmente podamos... Sí, nosotros los incorporábamos en COBAS, me acuerdo. Bueno, incorporémoslo entonces, ¿sí? Y costo desperdicios. O sea, para hacer pruebas pusimos a cortar la máquina y bueno, tenemos... Eso sí, se incorpora. También asumimos que es necesario, ¿sí? Entonces, incorporaríamos todo menos la publicidad, que sería un gasto del periodo, ¿sí? Bien, entonces no tiene mucha más complicación. Lo que sí tiene es un anticipo, ¿sí? ¿Dónde está el anticipo? Dice, conocido el precio, al final vamos por el valor financiado de 45.000 pesos, ¿sí? La empresa anticipa al proveedor de la máquina 30%. ¿Cómo reflejo eso? O qué, haber traducido, ¿qué se hizo acá? ¿Anticipo a proveedores? Bueno, ¿y qué cuentas anticipo proveedores? ¿Cuenta del activo, profe? Sí, pero ¿qué rubro? Crédito. De créditos, ok. Es un crédito porque es un derecho, pero en el plan de cuentas, si un anticipo se realiza por compra de un bien de uso, se exponen los bienes de uso. Así dicen las resoluciones técnicas. Y si el anticipo se realiza por compra de bienes de cambio, es un crédito, pero dice, expónganlo en los bienes de cambio, ¿sí? Le aviso porque para la empresa de referencia van a ver anticipos. Bien. Acá no me dice nada si este anticipo fija o no fija precio. La verdad que por ahora no nos interesa mucho, pero sepan que los anticipos pueden fijar precio o no. Y en función si fijan precio o no fijan precio, van a ser monetarios o no monetarios. Vamos a dar el rubro específicamente a anticipos, pero sepan eso. Puede ser monetario o no monetario, porque también es pregunta de examen. ¿Sí? Si fija precio es monetario, profe. Si fija precio es no monetario. Ah, no monetario. Porque ya, si fija precio, ya el proveedor acá te tiene que dar la máquina, pues ya fijó el precio no puede cambiar. ¿Sí? O sea, ya más que, o sea, el proveedor te debe el bien directamente. ¿Sí? Entonces, al ser una deuda en especie o un crédito tuyo en especie, porque tenés el derecho a que te den la máquina, entonces pasa a ser monetario, no monetario, porque te deben, tenés un crédito, te deben a vos, pero el bien, no es que te devuelven la plata nomás. Si no fija precio, es eso, vos adelantaste dinero y nada, no mucho más. ¿Sí? Por eso es monetario o no monetario dependiendo del caso. Bueno, vamos entonces con este ejercicio. Acá tenemos el planteo. Sí, entonces teníamos el valor financiado de 45.000 pesos. El IVA, el 21% de 45, o sea que nosotros tenemos un total que vamos a pagar de 54.450. ¿Sí?
¿Qué pasa? Nosotros habíamos adelantado el 30% del 45.000, ¿sí? Sobre el anticipo nos van a cobrar el IVA del 21% de ese anticipo, ¿sí? Y este es el total del anticipo, el total valor del anticipo más el IVA, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a registrar acá. Anticipo bienes de uso, como dijo el compañero, una cuenta de créditos, IVA, crédito fiscal, a caja o a banco, a la forma que paguemos, ¿sí? Primer asiento. Después, ¿qué pasaba? Si nosotros miramos el planteo, decía, el 10 de julio se recibe la máquina y se abona un flete de 3.000 más IVA. Entonces, es lo que tenemos acá. Lo activamos, como ustedes dijeron, reconocemos el IVA crédito contra la caja, ¿sí? O el banco o lo que sea. Después dice, ese mismo día el proveedor factura la máquina por el precio convenido más IVA y por el saldo la empresa compradora firma un pagaré. Entonces, este 10 de julio la empresa emite una factura que en la factura dice máquina cortadora, ¿sí? Antes me había emitido una factura por un anticipo y esa factura decía anticipo, no decía nada más, ¿sí? Ahora me emite la factura por la máquina, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a incorporar el bien. ¿Por cuánto? Por el valor de contado. La diferencia con este valor van a ser intereses implícitos otra vez, ¿sí? Entonces, acá tenemos la máquina por su valor de contado. Reconocemos los intereses negativos a devengar. Por la diferencia, fíjense que la suma de los dos me da 45. Vamos a dar de baja el anticipo. Bueno, este crédito ya no lo vamos a tener más. Ese que teníamos acá, lo damos de baja, ¿sí? Lo damos de baja acá. Está, ¿qué es lo que pagamos? La diferencia, a ver si lo tengo por acá. Acá teníamos el precio fijado, teníamos el IVA, sí que lo calculamos todo acá arriba, teníamos el total y teníamos un anticipo que en total, con IVA incluido, pagamos 16.335, ¿sí? O sea que por la diferencia, nosotros vamos a reconocer un pasivo, vamos a firmar un pagaré, 38.115, ¿sí? Y vamos a reconocer el IVA crédito fiscal por la diferencia también, porque cuando nosotros ya pagamos IVA de esto, pero por la parte anticipada, ¿sí? Nos queda el resto, ¿sí? Que sería, el resto sería 31.500, esto. Nosotros teníamos el valor total de la operación 45, ¿sí? Ya habíamos pagado un anticipo de 13.500 sobre el cual pagamos IVA, ¿se acuerdan acá? Entonces me falta todavía pagar el IVA de la diferencia, ¿sí? Va a ser el 21% de esto que es la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Y el 21% de 31.500 es esto. ¿Sí? Sería el 21 por esto. Ah, y ahí me cierra mi asiento. Doy de alta la maquinaria por su valor de contado. Reconozco los intereses implícitos. Doy de baja el anticipo, porque justamente me lo tomo y pago menos. Y pago el total de la operación con IVA menos el anticipo más IVA. Y reconozco la parte del IVA crédito que todavía yo no había reconocido. Yo había reconocido el 21% de la parte anticipada, me falta el 21% de todo el resto. ¿Estamos de acuerdo? Claro, entonces doy de baja el anticipo, calculo el IVA que me faltaba de lo que no era el anticipo, lo que me faltaba pagar, intereses implícitos, dijo. Claro, los intereses son implícitos, igual van a la cuenta de intereses negativos a devengar. Si quieren usar cuenta de intereses implícitos, ok, pero en definitiva es lo mismo. Tengo una pregunta, profe. Sí. Que no es de este ejercicio. En caso que estábamos hablando monotributista que se incluye el IVA, ¿no?
En el caso responsable inscripto, dice que no se incluye porque se puede recuperar porque es responsable inscripto. Ujú. ¿Cómo se registraría en ese caso el IVA aparte de la cuenta? Cuando es responsable inscripto, Sí, sí. y como estamos haciendo acá el IVA, una cuenta específica de IVA. Todo esto que tiene IVA, asumimos que somos responsables inscriptos y nos podemos recuperar ese IVA. Por eso es un crédito, porque yo lo puedo recuperar. Entonces lo estoy explicitando aparte. Si yo no fuera un responsable inscripto, entonces este IVA va a estar acá adentro seguramente. Y esta línea no va a existir. Ah, ok. Ahí me dio más claro. Gracias. Bien, entonces así registramos el nuevo valor y damos de baja el anticipo y registramos el IVA por la diferencia. ¿Sí? ¿Qué haría en este caso la empresa? ¿Qué papeles emitiría? ¿Qué documentos emitiría? Acá, para el anticipo, emitió una factura, dijimos. ¿Sí? Y acá emite la factura por el total. ¿Qué más emitiría acá? Les digo esto porque para la empresa de referencia se van a encontrar con eso. O sea, esta empresa emite una factura por 13.500. O sea, tenemos un crédito, ¿sí? Con ellos. Después emite el total de la factura. ¿Qué más emitiría acá la empresa? Profe, ahí en el chat dice una nota de crédito. Ah, muy bien. Entonces acá, cuando la empresa nos factura la máquina, ¿sí? Va a emitir una nota de crédito anulando esto. ¿Sí? Tal cual. Eso es lo que van a encontrar en la empresa de referencia. Van a encontrar una factura de anticipo y después van a encontrar la nota de crédito correspondiente y la factura por el total. Bien. Bueno, después teníamos que registrar los otros gastos que quedaban, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran estos que estaban acá arriba? El control de buen funcionamiento, el curso y los costos de los desperdicios, menos la publicidad, que esto sí es como resultado del periodo. Esto lo terminamos activando. ¿Sí? Bien. Por ahora vamos a dejar acá como puntos importantes. Sepamos que siempre sea valor de contado, neto de descuentos, neto de intereses, neto de bonificaciones y neto de impuestos recuperables. Por ejemplo, IVA, pero no siempre, a veces. ¿Sí? Fíjense que pueden existir intereses implícitos. Si existen, sí hay que devengar como siempre. ¿Sí? Y bueno, no mucho más. Esto es el valor de incorporación de los bienes de uso. Ya clase que viene, vamos a ver si, como venimos de tiempo, vamos a resolver un casito más de medición inicial y después vamos a comenzar ya con medición periódica, ¿sí? Y hay que meterle pata porque después tenemos que ir con bienes de cambio que ya es, no sé si más complejo, pero sí tiene algunas otras cuestiones. Así que, bueno, nada, eso. ¿Alguno que, ya que estamos, de los que yo corregí, que quiere que veamos su examen? Así todos se van y esa persona se queda, o esos se quedan y vemos si tienen dudas, o estamos todos de acuerdo. Profe, ¿qué exámenes ya corrigió? Porque yo no estaba al principio de la clase. Los que les llegó por mail. Bueno, ¿sos uno de los que te copiaste en principio? No. Yo les estoy corrigiendo y se les está enviando la nota por mail. Ah, bueno, profe, a mí todavía no me llegó. Profe, me quedó una duda ahí. ¿Bienes de uso, si fija precio, era?
cualquier anticipo que fija precio es no monetario. Hay que ver Bueno. hay que ver si es un crédito o una deuda, pero siempre va a ser no monetario. ¿Sí? Si nosotros pagamos fijando precio, es un crédito. O si pagamos sin fijar precio, lo mismo, un crédito. ¿Sí? Ahora, si el cliente viene y nos paga a nosotros, es un pasivo para nosotros, que puede ser monetario o no monetario si fija precio o no fija. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces quedamos así. Hablamos el jueves. Le vuelvo a decir, lo que le fue mal en el examen, métanle para adelante porque se puede aprobar el segundo parcial, no es nada imposible, no, me parece que no es tan complicado. Sí, son varios rubros, como ven, bienes de uso, bienes de cambio, inversiones, créditos, deudas, que hay que ir viendo, pero después sí, termina siendo todo más de lo mismo, ¿sí? Así que a no desanimarse y simplemente a estudiar un poco. Profe, ¿se puede tomar un tiempo en alguna de las clases como para analizar cómo había que encarar el examen? Porque eso es lo que más generó confusión, va en mi caso por lo menos. Sí, no tengo drama. ¿No quieren la clase que viene o quieren que veamos ahora en 10 minutos cómo hay que encarar? Por mí no hay drama, profe. Bueno, ¿quieren que veamos ahora Yo entonces? también. Bueno, hoy les pregunté y me dijeron que no, el otro día. Bueno, Porque aprobó, dijo que no, profe. bueno. Bueno, dale. A ver, busco el examen. A ver. Ahí les comparto pantalla. Perdón, me tenté con tu comentario, Ana. Bueno, el examen era este, ¿sí? Entonces decía, este era, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, 14 del 5, 21, sí. Esta empresa, Zoom S.A., se dedica a la comercialización del artículo Loomis en la zona nordeste del país. Los estados contables de su primer ejercicio económico, cerrado el 31 del 12, del X1 en un contexto de inestabilidad monetaria, arrojan la siguiente información. Entonces, ¿qué se les da a ustedes? El estado de situación patrimonial histórico a esta fecha que les dice y el estado de resultados históricos por ese ejercicio. ¿Sí? Entonces teníamos los diferentes rubros. Acuérdense, ya la primera clase conmigo vimos que acá se exponía por rubros y el detalle iba en notas. Entonces teníamos caja y banco, 50.000 pesos, nota 1. Saldo, o sea, caja y bancos, en realidad era un saldo del banco macro, cuenta corriente, del depósito original al momento de la integración del capital. O sea, ¿qué me quiere decir esto? Que cuando integraron el capital el 3 de enero, esto al 31 de diciembre. Cuando integraron el capital el 3 de enero, existieron evidentemente movimientos y me quedó al cierre 50.000 pesos. ¿Sí? Por ahora no hay mucho más que eso. Después, cuentas por cobrar. El saldo del rubro se compone de deudores por venta, ¿sí? Menos la subregularizadora, intereses negativos a devengar, ¿sí? Y me dice, y corresponde a una venta de crédito realizada el 1 de noviembre del X1 de 8.000 unidades a 190 cada una en cuenta corriente, a 3 meses de fecha de factura al 5% tasa efectiva mensual. O sea, ¿cómo? Bueno, esto vence el 31 de enero del X1, o sea, está después de mi cierre de ejercicio el vencimiento. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me plantearon algunos que no les daba, que en realidad yo lo hice y sí les da. Seguramente no les daba porque para calcular los intereses ustedes me tomaron esto menos esto, asumiendo que el valor futuro menos los intereses a devengar es el valor contado. Seguro que por eso. Pero ¿qué pasa? Este intereses a devengar es el saldo de la cuenta, el saldo producto de el valor inicial que tenía menos los devengamientos que ocurrieron, porque
Fíjense, es una venta realizada en noviembre. Y acá estamos, estados contables al 31 de diciembre. ¿Sí? Si se realizó el 1 de noviembre, sí o sí tenemos el devengamiento de noviembre y el devengamiento de diciembre. Con lo cual, esto menos esto es la medición del crédito, pero no es el valor de contado en base de lo cual yo tengo que calcular intereses. ¿Estamos de acuerdo? El valor de contado es este, 8.000 unidades a 190 cada una. ¿Sí? Bien, después tenemos bienes de cambio, 1.150.000, que me dice existencia final de mercaderías. El saldo se compone de dos partidas. 2.000 unidades adquiridas el 12 de enero a 95 pesos cada una y 8.000 unidades compradas el 2 de noviembre a 120 cada una. Sí, fíjense que ya me da las fechas de orígenes de esto, que no tengo ni que calcular nada porque ya me dice. Después, deudas comerciales, el punto 4, 960. Por la compra de mercadería, o sea, esa deuda, ¿no? Es por la compra de mercaderías del 2 de noviembre, 8.000 unidades a 120 cada una. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tengo, me dice por la compra de mercaderías del 2 de noviembre. Y acá me dice, si yo quisiera relacionar, que el saldo de la existencia final de mercadería son 2.000 unidades que adquirí en enero y 8.000 unidades que adquirí el 2 de noviembre. Son estas. Estas 8.000 unidades, si yo quisiera razonarlo, las pagué, o sea, no las pagué, tengo una deuda por eso. ¿Sí? Si yo quisiera relacionar. Bueno, después tenemos el patrimonio neto que se compone del capital y los resultados no asignados que salen del estado de resultados. Capital, punto 5. Capital integrado el 3 de enero, es lo que me decía por acá arriba, que el saldo de la caja era lo que me restaba de esa integración. En efectivo compuesto por 10.000 acciones, valor nominal 100 cada una, dichos depósitos, bueno, se hizo en la cuenta del Banco Macro. Entonces, justamente, se integró eso en la cuenta del Banco Macro. Yo tenía en la cuenta del Banco Macro 1.000.000 de pesos y algo pasó, algo pagué que me quedó en 50.000. ¿Sí? Una de las cosas que pagué, si yo me pongo a indagar un poquito, ¿qué pagué? O sea, ¿cuáles son los movimientos dentro de la cuenta banco que yo podría tener? O el aporte, que ya está, ¿sí? Cobranzas por ventas o pagos de cosas. El tema es que si yo sigo analizando las ventas, voy al estado de resultados, el punto 2, volvemos acá, me dice que la única venta es por este movimiento, que fue una venta financiada, por lo cual yo reconocí un deudor por venta, o sea que la venta yo no la cobré. ¿Sí? Y después tengo el CMB, el punto 6, que me dice corresponde a la venta de estas 8.000 unidades, ese CMB, detalladas en 2, o sea acá, dicho lote fue adquirido el 12 de enero otra vez, ¿sí? Y después me dice, acá dentro de los intereses devengados, que si ustedes calcularan, les iba a dar esto. ¿Sí? Sobre el valor de contado les iba a dar esto. Y después tienen los índices de ajuste y los precios, distintos precios a distintas fechas. ¿Y qué me piden? Readecuar la información contable de esta empresa al cierre de su primer ejercicio, considerando el modelo contable que toma las variables de unidad de medida homogénea, valores corrientes y capital financiero. Que midamos todos los resultados financieros importantes en términos reales y que registremos los asientos de ajuste. ¿Sí? Y bueno, y que expongamos el estado de situación patrimonial y el resultado. Entonces, nada, me dan toda la información. ¿Qué tengo que hacer yo acá entonces? Comenzar con los ajustes de cierre. O sea, el ajuste de partidas no expuestas y su comprobación con el cálculo de RECPAM. ¿Sí? Entonces, hay algunos de ustedes que dijeron, bueno, decidieron registrar todo de vuelta. Eso conceptualmente no está bien porque de hecho ya está todo registrado, ya lo hablamos. Hay otros que dijeron, bueno, voy a hacer el mayor y perdieron seguramente mucho tiempo mayorizando.
y otros que, bueno, intentaron directamente armar el cuadro de partidas no expuestas y APNE. Seguro que los que intentaron armar el cuadro de APNE, perdón, de RECPAM, de determinación de RECPAM, se complicaron con las fechas de origen de las monetarias, que eran la cuenta bancos y las deudas comerciales. Deudas comerciales, el punto 4 era monetario, porque me decía que no tenía intereses. Y no había mucho más que pensar acá porque yo sabía que la fecha de origen era noviembre. O sea, de noviembre hasta diciembre tenía que calcular su RECPAM. ¿Sí? Eso yo ya sabía. Ahora, el tema, si quisiéramos, lo único confuso, si quisieran, era que dentro de bancos a mí me daban un saldo al cierre, pero no me decían cuánto tiempo estuvieron expuestos los diferentes saldos en el ejercicio. ¿Sí? Pero si yo me pongo a pensar, sí, yo sé que en enero se aportó el 1.000.000 de pesos. Sé que no hubieron cobranzas de nada, no entró dinero al banco ni a la caja. O sea que yo tengo que disminuir 950.000 pesos del millón para que me quede 50. O sea que solamente debieron haber pagos de cosas. ¿Y qué es lo único que puedo haber pagado acá? La mercadería. ¿Sí? Y cuando yo me pongo a analizar la mercadería, me dice, me viene de cambio en el punto 3, que la existencia final de mercadería, la existencia final son 2.000 unidades que se adquirieron en enero y 8.000 unidades que se adquirieron en noviembre. Y de estas 8.000 unidades, me dice más abajo que se financió con una deuda, o sea que yo no lo pagué todavía. Asumiendo entonces que las primeras 2.000 que me quedan, sí las pagué, porque no me está diciendo otra cosa. Y cuando vemos el CMB, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pagué estas 2.000? En enero, ¿sí? O sea, tengo un movimiento en el haber en enero otra vez. Y cuando yo analizo el CMB, el punto 6, me dice que ese CMB es de la venta de 8.000 unidades, ¿sí? De un lote que fue adquirido en noviembre, en enero otra vez. O sea que en enero, si yo vendí 8.000 y me quedaron 2.000, en enero yo había comprado 10.000 unidades. Vendí 8 y me quedaron 2.000 todavía de enero. ¿Sí? Al mismo precio, fíjense, 95. ¿Está? Entonces yo hago 10.000 unidades por 95, es esa diferencia que tengo que restar porque es lo que pagué para que me queden 50. Todo era fecha de enero. Disculpe, profesor, ¿dónde dice que vendí 10.000 unidades? No, no dice que vendí 10.000 unidades, dice que vendí 8.000 unidades que adquirí en enero. Y dice que de la existencia final me quedaron 2.000 unidades que adquirí en enero. O sea, si yo, entonces digo, en enero compré 10.000 unidades y pagué al contado. De esas 10.000 unidades que compré en enero, vendí 8.000, dicho lote fue adquirido el 2 de enero, y me quedaron en existencia final 2.000 adquiridas en enero. ¿Sí? No me dice cómo pagué, pero las 8.000 unidades que adquirí en noviembre sí expresamente me dice que yo me endeudé. ¿Estamos de acuerdo? Si quisiéramos, en definitiva, los 50.000 pesos, estos están expuestos desde enero, porque son un aporte de 1.000.000 y en el mismo enero pagamos las unidades. Entonces me quedan desde enero los 50. ¿Sí o no? Profe, el saldo expuesto de banco era en el RECPAN era los 50.000 nada más. 50.000, sí. Con índice de cierre sobre índice de enero. Claro, 50.000 porque si quisieran ver movimiento por movimiento tenían en enero que se aportaron el 1.000.000 y en enero que se pagaron estas 10.000 unidades, que está una parte en la existencia final y la otra parte en la venta, acá. ¿Ven? No es que yo agarro el saldo y pongo enero nomás, o sea, tengo que ver de cuándo venía expuesto. Esto sí venía desde enero. ¿Sí o no? Claro, porque todos los movimientos fueron ahí. Claro. Claro. Entiendo.
Entonces, con este, en definitiva con el 50 y con el 960, teníamos el rate PAM. Pero bueno, supongamos que ustedes no llegaban a ese razonamiento porque nos bloqueamos, qué sé yo, no importa. Teníamos que seguir con el ajuste de partidas, con el APNE. Entonces ahí empezábamos. Bienes de cambio, ya hablamos en clase muchas veces, van por saldos. Y acá ya me decía, el saldo se compone de dos partidas, 2.000 unidades a 95 de enero y 8.000 unidades a 120 en noviembre. No había que hacer mucho más que eso. Ahora, no me acuerdo si el alumno está acá o no, pero me pasó algo muy raro corrigiendo. Aparece un alumno que pone, todos hicieron la parte de bienes de cambio dividida en dos partes, ¿no? Una partida de enero, la otra de noviembre. Sí, Digamos, profe. profe, eso nos muestra de que ahí ya está anticuada la cuenta de mercadería. Exacto, tal cual. Bueno, yo tengo un caso de un alumno que hizo una sola línea de bienes de cambio, ¿sí? Que le puso el total, le puso fecha noviembre. El índice de cierre y de origen lo borró con corrector, pero el ajuste de partida le da bien. ¿Cómo es posible eso? Si para que te dé tenés que abrir en dos, una parte en enero y otra parte en noviembre. ¿Estamos en ese Claro. sentido que se copiaron? Se copió. ¿No es cierto? Estamos todos de acuerdo. Yo quiero chequear porque capaz yo soy muy crítico, no sé. Bueno, estamos todos de acuerdo, entonces me quedo más tranquilo. Bueno, entonces, mercadería tenían que abrir en dos líneas, ¿sí? Con esa fecha de origen y ya está. Después teníamos caja y bancos monetarias, deudas comerciales monetarias, cuentas por cobrar. ¿Qué habíamos dicho? Que tenía que empezar el análisis con su valor, ¿cuál? ¿De contado, profe? Valor de contado. ¿En dónde estaba acá el valor de contado? ¿Es esto menos esto? Yo hice sí, No, pero son se las ve que no. 8.000 unidades por 190. ¿Quién hizo así? Yo, Andy. Andy. No es así, Andy. Esto es así cuando no se devengo nada. Ahí sí es así. Pero acá estás al cierre del ejercicio y devengaste 2 meses. Entonces, esto menos esto no es el valor sin intereses, es el valor más intereses, es el valor sin intereses más 2 devengamientos de intereses. ¿Me siguen todos en eso? Profe, ¿ese es el saldo de intereses a devengar? Claro, este es el saldo del mayor. Claro, profe, podríamos haber hecho el devengamiento de los intereses en un cuadro y tomar lo de noviembre, diciembre y ahí sí restarle. Claro, que están acá abajo. Están acá abajo los de intereses. O sea, si quieren podían hacer este menos esto. ¿Sí? A ver cuánto nos da. A ver si no se cuelga la calculadora, que esto se estaba colgando. Me da. No, se me va a colgar la calculadora. Ven que ya se colgó esto. Vamos a hacer, sería 1.759.590. 590. Menos 83.790. Entonces esto me da un total de... 1.675.800. Está. Ahora el valor contado en realidad era menos también 155.800. Entonces ahí sí. Esperen. Será esto. 1.520.000. Este es el valor de contado. Que si yo agarro y tomo las 8.000 unidades por 190, supongo que es eso. ¿Ven?
8.000 unidades por 190 es el valor de contado. Si yo tomo el valor del crédito menos su regularizadora, menos los intereses que ya había devengado y que estaban en el estado de resultados, me da el valor de contado otra vez, ¿sí o no? Y eso es lo que figura en el de ventas. Y esto es lo que figura en ventas, tal cual. Entonces, por este valor había que empezar el análisis del ajuste de partidas del crédito. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Profe, una pregunta. ¿Esos 83.000 es lo que a mí me quedó por devengar todavía? ¿Que va a pasar al...? Sí, porque esto, a ver, vamos a hacer el cuadrito, vamos a hacer primer devengamiento. A ver si yo respiro. Segundo, tercero. El Excel es genial. Entonces yo tengo el valor de contado. Y la tasa era del 5%, ¿no? 0,05 por el valor de contado. Este era el primer devengamiento. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene el examen para chequear? Sí, es cero. Este era. Bueno, para el segundo devengamiento vamos a tomar este que incluye sus intereses. Esto vamos a arrastrar así. ¿Este era el segundo devengamiento? ¿79.800? Sí, es cero. Es cero. Bueno. Profe, ahí Emilio Y- dice en la reexpresión de mercadería solo se tomaba 2.000 para reexpresar ya que 8.000 se vendió. No, espera. El tercer devengamiento que pasa al ejercicio siguiente era 83.790. Esto, al cierre de este ejercicio, es lo que me queda a devengar, que es esto que está acá. Sí, ¿No es cierto? Ahora sí, profe. sí, así era. Pero se dan cuenta que no era la gran cosa, ¿no? Entiendo que se confundan porque no tenían los movimientos registrados así, pero Ahora, eran, sí- en todo ahora, sí caso, no, ahora sí no podemos pegar un tiro, profe. vieron que no era tan complicado. O sea, acá, para este ¿Signo caso, positivo o negativo se tomaba? ¿cómo? ¿El 1.520.000 se tomaba con signo positivo o negativo? Positivo. Positivo. Asumimos que todo lo que tenga saldo deudor va a ser positivo en este cuadro. O lo pueden tomar todos los saldos deudor negativo y lo otro positivo. O sea, eso no importa. Tienen que saber interpretar el número nomás. Bien, entonces, para esto sí, si que ustedes hubieran perdido tiempo, me hubiera hecho este cuadrito, si quisieran. Pero para el resto, no, para mí, digamos, no hacía falta hacerlos mayores y hacer todo eso, porque perdían tiempo y no era necesario, porque acá ya les decía todo, digamos. Emilio, la existencia final de mercadería, no. Justamente, vos tenés que tomar componer la existencia final. Y acá te dice que 2.000 de la existencia final, 2.000 unidades son de enero y 8.000 unidades son de noviembre. Entonces tenés que considerar, y la fecha de cierre es diciembre, entonces tenés que considerar los dos movimientos. Toda la existencia final hay que componer. ¿Estamos de acuerdo todos? Entonces, eso había que hacer con el crédito. Entonces empezábamos en el cuadro de APNE con el valor de contado, que era este. Al final de noviembre agregábamos el primer devengamiento porque el crédito empezaba a valer más. Al final de diciembre agregábamos el segundo devengamiento porque el crédito vale más y como contrapartida teníamos con signo contrario los intereses positivos, que era la contrapartida de los devengamientos. Eso es lo que había que hacer, ¿no es cierto? ¿O no me siguen ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, eso era con cuentas por cobrar y después que había, estaba la mercadería, las cuentas por cobrar y no había mucho más. Las ventas, era la fecha de la venta, que era noviembre, la fecha de la venta era noviembre. El CMB ya sabemos que es copia la fecha de la mercadería, que también me decía, el punto 6, que eran 8.000 unidades, que fue adquirido en enero, ¿sí? Ya me decía todo, no tenía que hacer mucho más.
los intereses que recién ya ya los consideré y listo. Ahí le tenía que dar el APNE. Y después me ir a valores corrientes. La existencia final de mercadería, ¿cuántas eran? 10.000 unidades. Adquirían diferentes fechas, pero no me importa, para los valores corrientes eran 10.000 unidades. Su valor corriente al cierre, ¿cuánto era? 125 cada una. Entonces, ese era el valor corriente. Y la diferencia con el costo histórico ajustado, ¿qué era? El R por T. R por T. R por T. El R por T. Y con el CMB, ¿qué teníamos que hacer? También tomar el valor corriente, pero ¿cuál de estos? De la fecha de venta. El de la venta. A este. Y a eso ajustarlo hasta el cierre, ¿no es cierto? Con un mes más. Llevarlo al cierre. Y calculábamos el R por T del CMB. ¿No es cierto? Y después calcular los intereses en términos reales. ¿Qué es lo que me hicieron todo? ¿No era precio de venta, profe? Usted tildó... No, precio de venta, precio de compra, perdón, precio de compra. El costo de la Profe, reposición. Emilio vuelve a decir, yo no sabía el signo que tenía créditos, los datos, hice cómo mostró, pero no sabía el signo. Entonces vos, Emilio, sos el que visita al revés. Sí, puede ser. Puede ser. Yo también con los signos no le pego una. Ok, pero no hay que complicarse con un signo. Movimiento del debe va con un signo y del haber va con otro. ¿Sí? Pónganle signo positivo al debe. Yo por eso mayoricé, profe, porque si no, no iba a mayorizar. Bueno, necesitaba, está bien, digamos. Y nada, para los intereses en términos reales ya teníamos los intereses de vengado que estaban acá, que estaban nominales. Hay gente que puso los intereses de vengado son esto. Estos no son los intereses de vengado. Esto es lo de vengado. ¿Sí o no? Que es lo que está en el estado de resultados. Bueno, hay gente que me puso la suma de todo. ¿Estamos de acuerdo que no es la suma de todo o hay alguien que necesita que lo explique? Yo hice todo eso, profe, nada más que el precio de venta tomé mal, así que por ende estaba todo mal. Pero ¿me tomaste los intereses de vengado para ajustar al total de intereses o solamente? No, solo los meses que se vengó. Ah, está bien. Yo te digo, para calcular los intereses en términos reales los intereses nominales eran estos dos, que es lo que está en el estado de resultado. El ajuste sobre intereses era el valor contado, que era este, llevado al cierre, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacer. La venta a crédito, ¿cuánto fue? En noviembre, ¿no? Noviembre, entonces es 190 sobre 180. Más o menos sería esto. Este sería el valor del crédito si los intereses hubieran sido iguales a la inflación, una tasa del 5%, y el valor del crédito al cierre es este que está acá, o valor contado más intereses de vengado, lo mismo. Entonces, los intereses reales eran algo así como 71.000 pesos, ¿le salió así? Sí, salió así. ¿No es cierto? Entonces tenían que hacer el asiento de ajuste, disminuyendo los intereses para que queden en 71, para que dejen de ser 155 y queden en 71. Y la diferencia entonces de ajuste era 84, ¿no? Y que supongo que va a ser esto menos esto. ¿Ven? El ARNE del crédito. Y bueno, y eso había que hacer. Y ahí terminaba, estaban los intereses en términos reales, los reportes en términos reales y nada, después registrar los asientos de ajuste y volver a armar esto. Que ya el que armó eso ya era el broche. Es un genio. Claro. Y no tanto, digamos, vieron que no era tan complicado. ¿Ya saben más o menos cómo había que encarar? ¿O se quedaron?
Sí, ahora sí, profe. Bueno. Bueno, chicos, ¿vieron? No era, me parece tan... Sí era diferente, pero no me parece que era tan complicado. Les recomiendo intenten hacer de vuelta el examen a ver qué les da y bueno, cualquier cosa me preguntan. ¿Estamos? Profe, le consulto a la empresa referencia. Nosotros mandamos ya para corrección hace unos Sí, días. sí, los chicos van a estar comunicando con ustedes, están corrigiendo. Bueno, Seguramente van a armar así reuniones como esta, como para charlar el tema con ustedes y ir viendo qué es lo que tienen que corregir. Estamos, bueno chicos, si no hay más dudas, nos vemos charlamos el jueves. Hasta luego, profe. ¿Ah? Dale, nos vemos, profe. También. dale, profe. Chao, chao.